Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Inglés Ahora, tu canal de inglés. Si tu sueño es hablar este idioma, pero estás aburrido de métodos y cursos milagrosos, deja de perder tu tiempo y dinero y síguenos. En Inglés Ahora aprenderás de manera fácil, real y efectiva. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video con otros. Vamos hoy con nuestra clase número 4. Continuamos con el verbo to be, esta vez en el tiempo pasado y en forma afirmativa. Y tenemos I was, yo era o yo estaba, you were, tú eras o tú estabas, he was, él era o él estaba, she was, ella era o ella estaba, it was, eso era o eso estaba, we were, nosotros éramos o nosotros estábamos, you were, ustedes eran o ustedes estaban, y they were, ellos eran o ellos estaban. ¿Por qué dos significados? Ya lo explicamos anteriormente, pero lo repito. Este verbo puede sonar como ser o como estar. ¿Y cómo sabrás cuál forma estás utilizando? Por el contexto. El contexto te indicará si lo estás usando en su forma de ser o lo estás usando como estar. Veamos algunos ejemplos. I was in the park. Sabemos que in the park significa en el parque. Recién vimos I was y decíamos que significaba yo era o yo estaba. Por lo tanto, si digo I was in the park, puede significar yo era en el parque o yo estaba en el parque. ¿Cuál será la respuesta correcta? Yo estaba en el parque. Muy bien. No podría ser yo era en el parque. Acá ves claramente cómo el contexto te indica si lo estás usando en forma de ser o estás usando el verbo como estar. Muy simple. No hay mayor complejidad en esto. Frase 2. He was in the mall. In the mall sabemos que es en el mall. Y he was, decíamos recién que significaba él era o él estaba. Por lo tanto, la frase he was in the mall significará él era en el mall o él estaba en el mall. Dos opciones, porque el verbo significa ser o estar. Pero si el contexto te dice en el mall, tú sabes que está hablando de el verbo estar. Por lo tanto, la frase va a ser él estaba en el mall. No podría ser la traducción él era en el mall. Mira qué fácil. Número 3. They were in the beach. Por el vocabulario decíamos que in era en, de, el o la y beach, playa. In the beach significa en la playa. Recién vimos que they were significa ellos eran o ellos estaban. Por contexto, entonces la frase se traducirá ellos estaban en la playa. Muy bien. Y número 4, tengo la frase she was thin. Vimos que thin significa delgado o delgada y she was, ella era o ella estaba. La traducción, por lo tanto, significará ella era delgada. Mira qué fácil. Sin complejidad, sin mayor dificultad. Y acá ves cómo en Inglés Ahora te damos las herramientas para que tú armes tu propia frase. En otras partes te dan frases mecánicas para aprender de memoria, pero tú no tienes la libertad para crear tus frases. Con Inglés Ahora, con nuestro método, te damos las herramientas y tú armas tus frases como tú quieras, de acuerdo a lo que estás conversando. No puedes conversar con frases aprendidas de memoria, ¿cierto? Porque si la frase no es de acuerdo a lo que estabas conversando, ¿ya? Es como si te grabaran con
como si te programaran para decir frases. No se puede eso. En inglés ahora, la metodología que usamos te da la libertad para tú mismo crear tus frases. Si quieres cambiar el contexto, busca la palabra. Ya esas palabras de lugares está el diccionario, pero la gramática, la conjugación de verbos te ayuda a armar tu propia frase. Mira qué interesante. Agreguemos algunas palabras a nuestro vocabulario. A o an significan un o una. ¿Y cómo sabrás si es uno o una? También por el contexto. Eso lo veremos con algunos ejemplos después. Ago significa atrás, pero en relación al tiempo. Si digo a week ago, será una semana atrás. O a day ago, un día atrás. ¿Ya? Esa es la idea de ago. Yesterday, así como la canción esa famosa, significa ayer. Field, campo. Island, isla. Nurse, enfermera. Week, semana. Month, mes. Seller, vendedor. Lake, lago. Office, oficina. Y bridge es puente. Ahora hagamos algunos ejercicios. Traduzcamos al español. La frase número 1. He was a teacher. Sabemos que teacher es profesor y veíamos recién la palabra a. La palabra a significa un o una. Pero si tengo la palabra profesor, significará un profesor. Y vimos también que he was significa él era o él estaba. Mira, ya tienes claridad y ya sabes la traducción, ¿cierto? Y esto significa él era un profesor. He was a teacher. Anteriormente decíamos he is a teacher, ¿te acuerdas? Él es un profesor, pero ahora ya lo podemos decir también en pasado. He was a teacher. Mira qué fácil. Número 2. They were in the bridge. En el vocabulario la palabra bridge, la acabamos de ver, significaba puente. Y they were, lo vimos también al comienzo, significaba ellos eran o ellos estaban. Por lo tanto, si la frase dice they were in the bridge, va a significar ellos estaban en el puente. Muy bien. Número 3. She was in the island yesterday. Es una frase un poco más larga, pero tú tienes las herramientas ya para traducirla. Primero el verbo to be en pasado, lo vimos recién. Island es una palabra que acabamos de ver. Y yesterday también la acabamos de ver. Tienes todas las herramientas, todos los elementos para traducir esta frase. Sí, es un poco larga, pero tienen los elementos. She was significaba ella era o ella estaba. Tenemos una parte. In the sabemos que es en la. Island significaba isla. Y yesterday, ayer. Entonces las opciones son: ella estaba en la isla o ella era en la isla. ¿Cierto? Muy bien. Ella estaba en la isla ayer. Yesterday. Muy bien, excelente. Excelente. Y nuevamente, en inglés ahora te damos las herramientas para que tú crees tu frase. En la número 1 podría decir, él era un periodista, él era un doctor. Esas palabras tú las buscas en el diccionario, ¿ya? No hay problema. Pero el era es donde está a veces la dificultad, en la conjugación. Y acá tú la tienes. Mira qué fácil. Número 4. We were in the lake. Decíamos que lake es lago. Y we were lo vimos al comienzo. Era nosotros éramos o nosotros estábamos. Por lo tanto, la traducción va a ser:
nosotros estábamos en el lago. Mira qué fácil. Como tú, al saber la conjugación, después es solo agregar palabras. Solo agregar palabras para dar el contexto, para afinar lo que estás diciendo. Pero la conjugación es base, es central para hablar inglés. Mira qué fácil. No sé si te habían explicado, te habían enseñado antes esto, pero en inglés ahora tú lo puedes ver. Ahora traduzcamos del español al inglés. Generalmente del español al inglés nos cuesta un poco más, pero veremos que no es así. Ella era enfermera. Ella era enfermera. Acabamos de ver cómo se decía ella era. Decíamos she was significa ella era o ella estaba. Entonces, al decir enfermera, al colocar la palabra enfermera al lado, sabré que estoy usando el verbo de la forma ser en pasado, era. Y me queda la frase, solo es cosa de mirar la conjugación y las palabras y la podemos armar. Y nos queda, she was a nurse. Ella era una enfermera. Dijimos que la palabra a significa un o una. Si tenemos enfermera, entenderemos que a significará una. Mira qué fácil. Sin mayor complicación. En inglés ahora tiene la libertad, te enseñamos para que tú crees tus frases de acuerdo a cómo lo necesitas. ¿Ya? No palabras de memoria, frases de memoria. Y si quieres cambiar la conversación, y si te cambia la conversación y no te has aprendido de memoria como otras partes la respuesta, ¿te das cuenta? En inglés ahora eso es diferente. Acá enseñamos de forma real y efectiva. Ellos estaban en la oficina. Si vas al comienzo ya sabes cómo decir ellos eran o ellos estaban. Y en la oficina sabemos que cierta oficina, lo vimos, era office y en la es in the office. Ahora ellos estaban, ¿será? Es cosa de ir al comienzo y ver la conjugación del ellos estaban. Y tenemos la frase they were in the office. Muy bien. Ellos estaban en la oficina. Ahora, si tú quieres cambiar en su casa, the house, en la playa, beach, tú le colocas el contexto porque es de acuerdo a cómo vayas hablando. ¿Te das cuenta? Como tienes libertad de crear, como en inglés ahora te enseñamos de forma efectiva y real. Tienes libertad desde el comienzo para armar tus propias frases. A pedido, de acuerdo a cómo lo necesites. Como se habla en realidad. ¿Ya? No se puede hablar con frases hechas a molde. Si cambia la conversación, si cambia el contexto, tienes que tener libertad para crear tus frases como te enseñamos acá. Número 3. Nosotros estábamos en el lago. En el lago, ¿cierto? Sabíamos que el lago era lake. Acá dice al, pero sabemos que es el lago. ¿Ya? Lake significaba lago. Y en el lago. Pero la clave es saber decir nosotros estábamos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Vamos a nuestra página, ¿cierto? Al comienzo, donde tenemos la conjugación. Y encontrarás we were, ¿cierto? Nosotros éramos o estábamos, pero si dice in the lake, entenderás que estás usando la conjugación del verbo estar en pasado. Nosotros estábamos en el lago. Y por último tengo yo era un vendedor. En presente tú decías I am. ¿Te acuerdas? Yo soy o yo era o yo estoy. Pero ahora hay que decir yo era. Y nos vamos, ¿cierto?, al pasado.
Está en el comienzo, la conjugación, y tenemos la palabra, la conjugación, yo era, la primera, I was. Y vimos recién que vendedor significaba seller. Y tengo I was a seller. Yo era un vendedor. Yo era un trabajador, yo era profesor, yo era dentista. Esas palabras tú las buscas. Pero el yo era es importante manejarlo, saberlo. Y eso lo has aprendido hoy. ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Interesante? ¿Dinámica? ¿Aprendiste? Déjanos tus comentarios. Y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con otros. ¡Nos vemos!